amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Contabilidad Mica. Continuamos con la lectura y análisis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El día de hoy toca la lectura del artículo primero C. Procedemos con la lectura y después el análisis. El artículo primero C dice lo siguiente. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Disposiciones Generales. Artículo primero C. Los contribuyentes que transmitan documentos pendientes de cobro mediante una operación de factoraje financiero considerarán que reciben la contraprestación pactada, así como el impuesto al valor agregado correspondiente a la actividad que dio lugar a la emisión de dichos documentos en el momento en el que transmitan los documentos pendientes de cobro. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por considerar que la contraprestación correspondiente a las actividades que dieron lugar a la emisión de los documentos mencionados se percibe hasta que se cobren dichos documentos, siempre que se cumpla con lo siguiente. 1. En los contratos que amparen la transmisión de los documentos pendientes de cobro, se deberá consignar si los cedentes de los documentos ejercen la opción prevista en el segundo párrafo de este artículo, o bien si se sujetarán a lo dispuesto en el primer párrafo. En el primer caso, se deberá especificar si la cobranza quedará a cargo del cedente, del adquiriente o un tercero. 2. Quienes transmitan los documentos pendientes de cobro serán los responsables de pagar el impuesto al valor agregado correspondiente al total del importe consignado en dichos documentos, sin descontar de su importe total el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquiriente. 3. Los adquirientes de los documentos pendientes de cobro deberán entregar a los contribuyentes, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, estados de cuenta mensuales en los que se asentarán las cantidades que se hayan cobrado en el mes inmediato anterior por los documentos pendientes de cobro que les hayan sido transmitidos, las fechas en las que se efectuaron los cobros, así como los descuentos, rebajas o bonificaciones que los adquirientes hayan otorgado a los deudores de los documentos pendientes de cobro. Los estados de cuenta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, los contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones generales que en materia de expedición de comprobantes establece esta ley respecto de los cobros que por los documentos cedidos les reporten los adquirientes, debiendo coincidir las fechas y montos contenidos en los citados comprobantes con los datos proporcionados por los adquirientes en los estados de cuenta mencionados. En todo caso, la persona que entregue al deudor los comprobantes de las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro deberá consignar en dichos comprobantes la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirientes les hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones. 4. Cuando los adquirientes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquiriente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquiriente entre 1.16. El resultado obtenido se restará la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro. 5. Cuando hayan transcurrido 6 meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirientes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro,
Este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquiriente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquiriente entre 1.16. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquiriente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro. Cuando el adquiriente haya efectuado algún cobro parcial a cuenta de la contraprestación total consignada en los documentos pendientes de cobro, el cedente de los documentos mencionados podrá disminuir del impuesto al valor agregado determinado a su cargo conforme al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado que haya sido previamente determinado por dicho cobro parcial, conforme lo ha señalado en el párrafo 4 anterior. 6. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere el párrafo 5 anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquiriente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquiriente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente. El impuesto a cargo del contribuyente determinado de conformidad con el párrafo anterior se disminuirá con el impuesto a cargo que previamente se haya determinado de conformidad con lo establecido en el párrafo 5 anterior. Cuando los adquirientes omitan proporcionar al cedente los estados de cuenta correspondientes a los cobros al que se refiere este párrafo, serán responsables sustitutos respecto del pago del impuesto correspondiente a la recuperación adicional cuando dicha omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 7. Cuando los adquirientes enajenen a un tercero los documentos pendientes de cobro, serán responsables de obtener por parte del tercero la información relativa a las cantidades que se cobren por los documentos que hubieran sido enajenados, así como las fechas en las que se efectúen los referidos cobros, con el objeto de incluir dicha información en los estados de cuenta a que se hace referencia en el párrafo 3 que antecede. Cuando la cobranza de los documentos pendientes de cobro quede a cargo del cedente, el adquiriente no estará obligado a proporcionar los estados de cuenta a que se refiere este artículo, debiendo el cedente de los documentos mencionados determinar el impuesto al valor agregado a su cargo en los términos establecidos en el párrafo 4 de este artículo. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los documentos pendientes de cobro cedidos tengan su origen en una actividad que se encuentre exenta de pago del impuesto al valor agregado o afecta a la tasa del 0%. Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, deberán mantenerla durante el año de calendario en que sea ejercida, respecto de todos los documentos pendientes de cobro que transmitan. Amigos, agradecemos a nuestra compañera Imelda por la lectura del artículo 1C. Ahora pasamos a desglosarlo. Primeramente nos dice que las actividades que se lleven a cabo mediante factoraje financiero deben de ser registradas igualmente al momento de emitir una factura, que es el documento al que se va a cobrar. Después de ahí nos da 7 puntos, los cuales vamos a desglosar uno por uno para tratar de entenderlos un poco más. El punto número 1 nos dice que debe de haber un contrato entre la empresa que se dedique al factoring y el contribuyente, que éste ampare la cesión de derechos o la cesión de cobro para que todo este procedimiento sea legal.
El punto número 2 nos habla de que la persona que emite la factura es la persona que está obligada al pago de dichos impuestos. ¿Qué quiere decir? Que para efectos de esta ley, la ley del IVA, la persona que emite, que en este caso vendría siendo el contribuyente, él es quien debe determinar y presentar el cálculo o la determinación del impuesto al valor agregado, porque al final del día siguen siendo quien emite, no importa que le haya pasado la cesión de derechos de cobro al factoring. Mientras yo emito una factura, yo soy el responsable de declarar y de pagar ese impuesto. Punto número 3, amigos. El punto número 3 nos dice que la empresa que se dedique al factoring, en este caso el factor, tiene la responsabilidad o la obligación de emitir estados de cuenta 10 días, máximo 10 días después de que concluya el mes, donde tiene que desglosar cuánto cobró, cómo lo cobró, en qué fechas lo cobró y presentárselo al contribuyente, en este caso a su cedente. Pues esto pues es muy claro, muy explícito, es simple y sencillo. Si yo soy una empresa de factoring, pues cuando termine el mes, suponiendo que estemos en el mes de enero, si termina enero yo tengo 10 días más de febrero para presentarle a mi cliente los estados de cuenta donde yo desgloso y hago todo el análisis de los cobros, vienen siendo parcialidades, totalidades, cuándo lo cobré y cómo lo cobré. Se lo tengo que hacer llegar al contribuyente para que él determine y declare bien sus impuestos. El punto número 4 también nos recalca que independientemente de cuánto es lo que me cobre a mí la empresa de factoring, yo debo determinar o declarar mi impuesto por lo que me está pagando el cliente. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, al cederle los derechos, pues las empresas que se dedican al factoring cobran un porcentaje por hacer el cobro, por el riesgo que ellos corren. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que por ejemplo, si la empresa del factoring hace un cobro de 500,000 pesos y ellos restan su comisión, yo debo de determinar impuestos sobre 500,000 pesos, que es lo que el cliente me está pagando a mí, sin descontar la comisión que yo le hago o que me hace la empresa de factoring. Es pues muy claro. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que declarar tal cual como nos paga el cliente, porque lo que nosotros nos cobra el factoring es independiente de esta operación. El punto 5 nos dice que ya transcurridos 6 meses de que se realizó una operación y no fue cubierta por el deudor, el cedente está obligado a acreditarse el IVA trasladado y por consiguiente pagarlo sin descontar la comisión o el cargo financiero del factoring. Esto pues se entiende también muy claro, que quiere decir que si yo le facturé a mi cliente X en enero y ya pasó 6 meses, entonces terminan esos 6 meses, estamos suponiendo en julio, pues yo me hago cargo de ese IVA que no me pagó el deudor por su totalidad o parcialidad, dependiendo la cantidad que aún me deba el deudor. Punto número 6. Ahora bien, por consiguiente me dice la ley que si pasados 6 meses el factoring llega a hacer una recuperación y por esta recuperación cobra algún tipo de interés o algún tipo de cargo extra al cliente, me la debe de presentar a mí como contribuyente o como cedente de los derechos para que yo haga la determinación sobre el excedente de dicho cobro y lo haga pues registrando mis operaciones, que esto es básicamente el IVA que me pagó de la operación normal más el IVA que haya desglosado algún tipo de cargo o interés extra que el factoring le cobró al deudor en determinado caso. Punto número 7 nos dice que si el factoring a su vez pasa los derechos de cobro o contrata a un tercero para el cobro hacia el deudor, la empresa de factoring está obligada a exigir al tercero estados de cuenta para proporcionárselos al cedente de los derechos o al contribuyente y que éste a su vez haga una determinación o un cálculo bien del impuesto a pagar. Pues es muy fácil. Yo soy el contribuyente, le cedo mi derecho de cobro al factoring y el factoring a su vez después de 6 meses no puede conseguir el pago etc. y contrata a un despacho más, a otra persona más que se encargue de hacer el cobro y la tercera persona es la que consigue el cobro, pues el factoring, que viene siendo el intermediario de nosotros o la empresa con la que yo tengo la relación comercial, ellos están obligados a que el tercero proporcione estados de cuenta con la información clara y fidedigna de todo lo que pasó. Y pues también nos hace señalar ahí, o nos señala, que la empresa que cobra, que en este caso si el factoring no pudo, el tercero no pudo y yo por mis medios cobro, pues entonces nadie tiene la exigibilidad de presentar los estados de cuenta porque el cobro lo vendría haciendo el contribuyente.
Sí, amigos, el resumen del artículo primero C, factoring o factoraje financiero, pues nos dice que debe de haber un contrato que avale la cesión de derechos o la cesión de cobro, que quien emite las facturas es quien paga los impuestos. También nos dice pues que se debe determinar el IVA correctamente sin descontar los cargos financieros que el factoring me haga a mí como contribuyente que contraté dicho servicio. Nos dice que después de 6 meses pues el IVA que no me pagó el deudor lo tengo que acreditar yo en mis impuestos como trasladado, pagar dicho impuesto. Si después de 6 meses sí se llega a cobrar y hay un excedente, pues lo tengo que ver reflejado también en mi contabilidad, hacer los cargos extras que hubo en determinado caso y presentar mis impuestos, y pues que las personas que lleguen a hacer los cobros son los que deben presentar estados de cuenta, a menos de que lo haga el contribuyente mismo. En ese caso pues no hay obligación porque pues él mismo es el que se está enterando de la operación. Bueno, amigos, espero les haya servido esta explicación, es un tema sumamente interesante. Pues nada, nos vemos en el próximo video. Saludos.